Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, profes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes a todos, todas. Bueno, pareciera que están más o menos todos. Hasta el momento no tenemos a nadie en la sala de espera. Bueno, Mabel, Cuando ¿comenzamos gustes. entonces? Cuando vos gustes. Bueno, buenas noches a todos los que no saludé, a los que han ingresado recientemente. Hoy conmigo vamos a analizar soluciones, ¿eh? Así que les voy a compartir el PowerPoint como para que empecemos a charlar sobre el tema. Bien. A ver si lo puedo. Ahí está. Están viendo, ¿verdad? Ya la presentación. Sí, profesor. Sí, profe. Bien. Ahí. Bien. Ahí tenemos un pequeño inconveniente. No sé por qué se me pasó una diapositiva, pero bueno. Ahí está. Bueno, como les decía, conmigo vamos a ver ahora a desarrollar soluciones. Este es un tema muy cercano a la práctica profesional, a la práctica profesional en el futuro de ustedes como ingenieros, y
particular a la mía y a todo lo que trabajamos habitualmente en un laboratorio. Que muchas veces, o la mayoría de las veces, damos resultados. Y en mi caso, por ejemplo, que trabajo con seres humanos y sus líquidos, sus humores, constantemente estoy referenciándome en cantidades, o dando resultados en cantidades relacionados con esas soluciones. Así que forma parte de la actividad diaria y fíjense la importancia, como en mi caso, que doy un resultado relacionado con una solución, con algún metabolito, con algún anabolito, con alguna especie química que se quiere evaluar, y eso directamente implica no solo la responsabilidad de la firma de dar ese resultado, y que ese resultado permite un diagnóstico, un seguimiento, un tratamiento de una determinada patología de un paciente. Así que fíjense ustedes la importancia, ¿no? Si decimos tratamiento, damos un resultado relacionado con alguna solución que es de interés como muestra para analizar, y sobre eso hay un tratamiento médico. Así que es de ahí la importancia de conocer en profundidad este tema, de todas las características de las soluciones, de todos los parámetros que están involucrados. Bien, ahí ustedes ven en imagen lo que sería una solución, en este caso líquida. Hasta ahora ustedes con mis compañeros de cátedra han visto lo que es la temática gases, han desarrollado también los contenidos de líquidos, sus propiedades, y también algunas características de los sólidos, o sea, de los 3 estados de agregación de la materia. Y ahí yo les quería, como presentación, mostrar una solución líquida. ¿Y qué es lo que sucede a nivel molecular en esa solución? Ahí ustedes ven las moléculas rojas con 2 esferitas blancas adheridas moviéndose de manera muy cercana, desplazándose unas sobre otras, otro tipo de moléculas más grandes, insertas en la misma. Si consideramos que eso es un líquido, fíjense cómo algunas tienen la energía cinética, la velocidad necesaria para pasar al estado gaseoso. Todas esas características ustedes ya las han visto. Y en este caso, vamos a ver qué sucede cuando interactúan esos diferentes estados de agregación para formar las soluciones. Bueno, luego de esta pequeña presentación vamos a ver rápidamente qué es lo que de qué vamos a charlar en esta clase. Vamos a hacer una breve descripción de lo que es una solución, distintos tipos de disoluciones, algunos factores que favorecen el proceso de disolución. Ya vamos a ver de qué se trata, vamos a ver una pequeña presentación de algunos de los parámetros más importantes, como para que ustedes los tengan en cuenta. Vamos a ir estudiando ya en particular algunas disoluciones en particulares, como sólidos en líquidos, que vamos a hacer ahí una bajada importante, vamos a hablar bastante del tema. Una pequeña presentación también de lo que es una disolución líquido-líquido y de gases en líquidos. Vamos a charlar sobre lo que es una solución verdadera y lo que es una solución coloidal. Vamos a ver algunas pequeñas referencias al tema, y en profundidad vamos a analizar estos conceptos íntimamente relacionados con las soluciones, en particular las soluciones líquidas, como es densidad, concentraciones de una solución, y vamos a ver un pequeño ejemplo como para que ustedes ya comiencen a conocer los parámetros, las variables que están involucradas en una solución, cómo lo vamos a llevar a esos conceptos a la posibilidad de realizar ejercicio y sobre todo de entenderlos y finalmente resolverlos. Y como volvemos al punto de partida de la charla, que es
dar un resultado y que ese resultado ustedes estén en conocimiento de cómo se obtuvo, de qué proceso está involucrado, y que sea fiable, que sea confiable, reproducible. Para quienes lo necesitan, como referencia a trabajar con los mismos. Sean pares, ¿no?, como otros profesionales, o la comunidad, muchas veces la comunidad que los utiliza para de alguna manera llegar a conclusiones importantes al respecto. Bien, vamos a comenzar. Bien. Soluciones. Vamos a ver qué es una solución. La definición así es que una solución es una mezcla homogénea de dos o más componentes. Lo que se habla, se mezclan dos o más componentes y se forma una solución. Y una característica importante que define a una solución es que en cada una de sus partes, en cada una de las partes de esa solución, las propiedades intensivas, las propiedades físicas son las mismas. La formación de la solución implica que cada una de sus partes tenga las mismas propiedades. Y ahora, bien, si hablamos de mezcla homogénea de dos componentes, como es el caso que está abajo, que está... Yo no tengo el puntero, a ver si lo puedo poner el puntero. Ah, sí, ahí lo tengo. Vieron la formación de una solución, en este caso con dos componentes, que es lo que está explicitado abajo, como definiciones ya importantes, palabras que ustedes ya deben apropiarse, ya deben formar parte de sus ideas básicas del tema, que son palabras como soluto y disolvente o solvente. Ya la palabra solución ya fue presentada, su importancia, y ya dijimos qué es una solución. Mezcla homogénea de dos o más componentes. Si hablamos de soluto y solvente, hablamos de una mezcla de dos componentes. Uno denominado soluto y otro denominado solvente. ¿Y de qué se trata cuando hablamos de soluto? ¿De qué es un soluto? Es una sustancia una sustancia pura que siempre está en menor proporción en el disolvente. Se dispersa, se mezcla con el disolvente o solvente y está en una menor proporción. La definición de solvente o disolvente es en este caso una sustancia que se encuentra en mayor proporción o cantidad relacionado con la cantidad de soluto y que es el medio de dispersión. Ven acá ustedes que son terminologías que son sinónimos, ¿no? Como mezcla y dispersión. Lo importante es que esa mezcla o dispersión sea homogénea, y lo que implica que tenga propiedades intensivas similares en todas sus porciones, en todo su extensión. Bien, cuando tenemos ya definido la solución, el soluto y el solvente, ¿de qué manera se relacionan el soluto y el solvente? Acá hay un término central que es muy importante, que es el que está escrito abajo, que es el término de solubilidad, que indica de qué manera se mezcla o se dispersa el soluto en el solvente. Y la definición de solubilidad es la cantidad máxima de soluto, que se disuelve en una determinada cantidad de solvente. Y siempre a una temperatura dada, a una temperatura determinada. Solubilidad, entonces, es la cantidad de soluto que se disuelve en una determinada cantidad de solvente. Bien, resaltar la importancia de conocer estos términos y de sus definiciones. Soluciones líquidas, que vamos a hacer hincapié mucho nosotros, siempre tienen dos componentes, las soluciones líquidas, dos componentes, el soluto y el solvente. Juntos, mezclados, nos da la solución. La cantidad de soluto que se disuelve en una determinada cantidad de solvente es la solubilidad de dicho soluto. Bien, vamos a continuar. Bien, tipos de soluciones.
Al hacer referencia al tipo de soluciones, se refiere a en qué estado de agregación va a estar la solución. Cuando se mezclan el soluto y el solvente, en qué estado de agregación queda esa mezcla, esa solución. Entonces, por supuesto, hay 3 estados de agregación de la materia. Vamos a tener soluciones sólidas, soluciones gaseosas y soluciones líquidas. Las soluciones sólidas van a hacer mezcla generalmente de un soluto sólido en un solvente sólido. Al ejemplo, para modo de ejemplo nada más, mezcla de metales. Mezcla de metales. Soluciones gaseosas, donde el soluto va a ser un gas y el solvente va a ser un gas. Estamos hablando siempre de 2 componentes. Un ejemplo acá sería el aire de una solución gaseosa, pero ya estamos hablando ya de una solución. Si hablamos del aire en particular, estamos hablando de una solución que tiene más. Ustedes ya vieron gases, ¿no? Y ya tuvieron la teoría. El aire tiene varios componentes, un 70% de nitrógeno y un 20% de oxígeno y un menor porcentaje de otros gases. En ese caso habría 2 solutos o más solutos y un solvente que sería el nitrógeno gaseoso, ¿no? Todos son gases. Eso a modo de ejemplo. Y lo central acá, que nosotros, ya lo vuelvo a reiterar, vamos a profundizar mucho en lo que son las soluciones líquidas. Las soluciones líquidas, donde la fase en que nos queda esa solución, luego de mezclar el soluto con el solvente, va a ser líquida. Sobre todo, esas soluciones van a ser acuosas, como las denominamos, donde el solvente va a ser el agua. El solvente de esa solución va a ser el agua. Entonces, como el solvente está en mayor proporción, y el soluto, que puede ser un soluto, puede ser sólido, líquido o gas, cualquiera de los 3 puede estar disuelto en el agua, entonces la fase, sí, el estado de agregación que nos va a quedar esa solución es líquida. Perfecto. Ahí tenemos ya definidas los distintos tipos de soluciones. Bien, entonces repetimos, en función del estado de agregación que vamos a tener en la solución, independientemente del soluto que se esté mezclando con el solvente, vamos a tener soluciones sólidas, soluciones gaseosas y soluciones líquidas. Bien. Vamos a continuar. Sí. Cuando nosotros mezclamos un sólido con un líquido, por ejemplo, que el soluto sea el sólido, también se forma una solución líquida, ¿verdad? Sí, exactamente. Si el solvente es líquido, se forma una solución líquida. Sí, bien. Correcto. Bien. Brevemente vamos a hacer referencia al proceso de disolución. ¿De qué manera el soluto se mezcla con el solvente y ese proceso se ve favorecido? Los factores que favorecen el proceso de disolución, de que el soluto se disuelva en el solvente. En general, o sea, el proceso de disolución va a estar afectado en grandes rasgos. Esto lo vamos a mencionar y no vamos a profundizar. Ustedes estas variables las van a profundizar en termodinámica, pero vamos a hacer referencia al proceso de disolución y estos 2 factores que afectan directamente el proceso de dilución. O sea, el proceso de formación de la disolución, porque es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué el soluto se disuelve en el solvente y se forma la solución? ¿Por qué se da ese proceso? Bueno, ese proceso se ve favorecido por 2 factores, que son cambios de energía y cambio de desorden. Cambios de energía y cambio de desorden. Podemos decir en general que el cambio de energía, la formación de una solución se va a dar con una menor energía.
que es en general en la naturaleza de lo que sucede. Que los procesos más estables, o sea, formación de la solución, se dan con menor energía. Y respecto al desorden, lo que en los libros dicen, bueno, no recuerdo el término, pero tendencia natural, ahí me acordé. La tendencia natural es hacia el mayor desorden. Entonces, cambios de energía para que se forme una solución, menor energía. Relacionado con el desorden, mayor desorden. Después ustedes van a ver esas variables de energía y de desorden, que es la entropía, en profundidad, lo vuelvo a reiterar, en termodinámica. Pero acá, para las soluciones, menor energía, mayor desorden, favorece el proceso de disolución, favorece el sistema de integración, de mezcla, de dispersión del soluto en el solvente. Analizado desde el punto de vista de las interacciones, ahí está escrito las interacciones de las moléculas, soluto-soluto, disolvente-disolvente, disolvente-soluto. Estos son todos análisis energéticos y de desorden, todos, los dos juntos, que es lo que yo estoy explicitando acá. En este caso considero, como vieron los puntitos negros, se trata de un soluto iónico sólido. Un sólido, ustedes saben que tiene una estructura cristalina, o sea, los iones o moléculas, va a depender del sólido, pero en este caso, bueno, consideramos un soluto iónico, o sea que las posiciones en el cristal van a estar ocupadas por iones, tienen una forma geométrica determinada, por ejemplo, cúbica, y van a estar rígidas en esas posiciones. O sea, un gran orden. Un sólido iónico tiene, desde el punto de vista del desorden, tiene un gran orden. Si consideramos que interacciona, vieron las moléculas celestes, se me perdió el cursor, las moléculas celestes que están a la derecha, se trata de un líquido. Habíamos visto inicialmente, las moléculas de un líquido interaccionan a corta distancia y se mueven, pueden desplazarse libremente unos a otros. Tienen mayor desorden que el estado sólido, pero no es un estado de desorden generalizado. ¿Qué sucede? Que es acá, que es cuando se ponen en contacto el soluto con el disolvente, se produce un estado de mayor desorden, se va a romper la estructura sólida iónica, se va a romper, y ese soluto iónico, que está en menor proporción, mucha menor proporción, se va a incluir, como está acá, cuando termina el proceso de disolución, como está a la derecha, como producto final del proceso de disolución, entremezclándose, dispersándose entre las moléculas del disolvente. Y eso es un mayor desorden con respecto al punto de partida, soluto solvente, y implica, para que se produzca el proceso de disolución y se forme la solución, un menor nivel de energía. Esos son los factores que favorecen, influyen en el proceso de disolución. Por supuesto que en todo el proceso de formación de la solución o solubilidad del soluto, como está expresado acá, influye la temperatura. Acá la temperatura va a afectar de manera diferente, aumentos o disminución de la temperatura va a influenciar de manera diferente dependiendo del tipo de solución que analicemos. Lo que habíamos dicho, si es una solución líquida, si es una solución en fase gaseosa, si es una disolución líquida donde el soluto sea un gas. No vamos a profundizar en el tema, pero lo que tenemos que saber es que la temperatura afecta la solubilidad de un soluto disperso, mezclado en un solvente. Bien, y relacionado, un último concepto relacionado, que vamos a hacer una referencia nada más, a estos procesos de disolución, de formación de la solución, de interacción del soluto con el solvente, desde el punto de vista energético también, pero relacionado con el calor. Energético con el calor. El calor
generalmente relacionado con un proceso de formación de una solución, es exotérmico y endotérmico. Son dos términos nuevos que ustedes están escuchando, pero ya quiero introducirlo nuevamente, los van a profundizar y los van a conocer acabadamente en termoquímica y termodinámica, pero las dos posibilidades están dadas en el proceso. Cuando se forma una solución con desprendimiento de calor, se puede dar, o con absorción de calor. Ambos procesos también relacionados con la temperatura. Pero bueno, esos son los términos generales con los cuales ustedes tienen que analizar un proceso de dilución. Ahora nosotros vamos a ir a analizar ya en particular, a la brevedad, un poquito más esto, porque vamos a ver de qué manera un sólido iónico, un sólido iónico, un soluto, que es un sólido iónico, va a interaccionar con el agua. Ahora enseguida ya vamos a ver eso y vamos a repasar un poquito estos conceptos. Pero como idea general, y que los libros ahí lo explicitan, para el proceso de formación de las soluciones, independientemente de qué tipo de solución sea, de qué soluto se trate y qué solvente se trate, como idea general, lo semejante disuelve a lo semejante. Y cuando estamos hablando de esas cuestiones, hablamos de las fuerzas intermoleculares, que ya ustedes tuvieron varias referencias a las fuerzas intermoleculares, lo que son las interacciones en un sólido iónico, qué tipos de fuerzas están involucradas, ión-ión. Por ejemplo, en el agua, ¿qué tipo de fuerzas intermoleculares están presentes? Dipolo-dipolo. En particular, en el agua, el puente hidrógeno, que es más interesante todavía, más cercano que las de dipolo-dipolo, la distancia entre molécula y molécula. Y también existe la posibilidad, si la molécula es no polar, de que el soluto sea no polar, de que aparezcan los dipolos inducidos. Siempre nosotros, siempre o en algún tramo de algún examen, siempre nos gusta analizar soluciones, y que nos hablen, que es muy importante, de las fuerzas intermoleculares que están involucradas en una solución que hasta puede incluir, si es una solución líquida, no solo solutos sólidos, también puede incluir algún soluto gaseoso. Por eso es importante, lo reitero, que todos estos temas, vieron que todo está muy relacionado con lo que vieron con Mabel, con lo que vieron con María Marta, y se integra en este tema que es muy, muy importante, que es soluciones. Bien, luego de hacer esta pequeña análisis del proceso de disolución, vamos a ver este proceso en particular. Vamos a hacer un breve análisis del proceso de formación de una solución líquida, donde tenemos un soluto sólido y un solvente que es un líquido. En particular, en el ejemplo que tenemos acá, estos tres solutos sólidos iónicos, y el solvente líquido es el agua. Ahí ustedes tienen vidrios de reloj con una determinada masa de nitrato de potasio, que es una sal iónica. Se pesó 29 gramos, tienen por separado el soluto y el solvente, el agua pura, que está en este recipiente de vidrio, que es un vaso de precipitado, ¿no? Es un vaso de precipitado. Bien. Cuando ustedes introduzcan, ahí está. Cuando ustedes introduzcan este sólido dentro del solvente, se va a producir el proceso de disolución, de mezclado, de dispersión de ese sólido iónico en el seno del solvente agua, y se va a formar
la solución. Se va a formar la solución, que va a estar compuesto por esta cantidad de soluto y por esta cantidad o volumen de agua, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede íntimamente? ¿Qué sucede íntimamente cuando interaccionan? Eso está acá a la derecha, ¿no? Ahí está por separado el soluto y el solvente. Y acá en particular el análisis a nivel iónico y molecular de lo que sucede. ¿Y por qué se da ese proceso de disolución y lo semejante disuelve a lo semejante? Tenemos un sólido iónico, acá tenemos un cristal de nitrato de potasio, las cargas negativas y positivas, las cargas negativas del nitrato y una carga negativa del nitrato y una carga positiva de carga neta del potasio. Y a la derecha, en una mayor proporción, en gran cantidad, relacionado con la cantidad de cristales del soluto iónico, el solvente, que es el agua, que es un dipolo, con su densidad de carga positiva y negativa. Se van a poner en contacto íntimo y el agua va a atacar los extremos, cargas positivas o negativas, de ese cristal. Y la densidad de carga negativa del dipolo del agua va a atraer y a arrastrar las cargas positivas del potasio. Y así lentamente se va a ir disgregando ese cristal. Y fíjense ustedes, ahí el agua como dipolo necesita vencer, para que se produzca la disolución, necesita vencer las energías de esa red cristalina, esas energías, esas fuerzas de unión entre iones. Para que se produzca la disolución tiene que romper esas energías de enlace, de energía de atracción, no de enlace, energías de atracción iónicas, positivas y negativas. Bueno, la energía es lo suficiente como para que se extraiga. ¿Por qué? Porque la energía, fíjense a la derecha, cada uno de los cationes o aniones es rodeada por moléculas de agua y se produce lo que se denomina solvatación. Vayan también apropiándose de esta palabra. Solvatación. La interacción de un ion con carga neta, positiva o negativa, con las moléculas de agua, que le hacen como una capa. Eso favorece mucho el proceso en lo que son las soluciones líquidas, acuosas, donde el solvente es agua. Esa posibilidad de solvatación de los iones disminuye mucho la energía del sistema. Disminuye mucho la energía del sistema y favorece mucho. Es un factor que favorece mucho la formación de la solución, el proceso de disolución de ese soluto en el solvente. Y claramente ustedes ven cómo hay una menor energía por la solvatación que permite romper estas energías iónicas del cristal sólido y por supuesto, un mayor desorden. Ustedes ven el orden del cristal y a la derecha el desorden que se produce al formarse la solución. Profe, una consulta. Sí, ¿Cómo Facundo. sería la parte donde disminuye la energía del sistema? Claro. Siempre hay una tendencia, igual que la tendencia natural, a que aumenta el desorden. Siempre en la naturaleza se ven favorecidos los procesos de menor energía. Y en este caso, haciendo un análisis de las energías, que no está acá, porque eso hay que hacerlo con gráficos, la posibilidad de la interrelación de la energía de ruptura del cristal con la energía de solvatación cuando el ion está en la solución, nos da una menor energía al sistema. Y esa menor energía permite la formación de la solución. No sé si quedó un poquito más claro, Facundo. La energía se reduce cuando se rompe el cristal y también
se reduce la energía cuando los iones se mezclan en el agua. Claro, cuando se solvata. Todo eso hace que la energía del sistema sea menor. Porque está rompiendo enlaces en el cristal y formando digamos, interaccionando el catión y el anión con los dipolos. En este caso, interacciones dipolo-ion. Bien. Profe, Sí. ¿Cómo era la definición de solvatación? ¿Era cuando había una interacción de un ion con carga neta con Claro, rodeado de moléculas de agua. Pueden ser 5 o 6, depende de cada ion en una solución en particular. Por supuesto, si es un ion de carga positiva, va a interaccionar con la densidad de carga del dipolo negativa y viceversa. ¿Está bien? Si es negativo, con los hidrógenos del agua. O sea, si es positivo, viene a ser la molécula entera de agua, y si es negativo, solamente con el hidrógeno. No, si es positiva, con el oxígeno. Con el oxígeno, disculpe. Bien. Perfecto. Profe, ¿siempre va a ser, en una solvatación, siempre va a ser con agua, sí o sí, o también pueden haber otros líquidos? No, puede haber otro tipo de interacciones, pero particularmente el concepto de solvatación está directamente relacionado con el agua. Al agua. Solvatación al agua. Listo. Bien. Bien, para seguir avanzando un poquito más. Así llegamos a lo que son la descripción ya de las soluciones. Vamos, una breve referencia antes de meternos en el tema de analizar la solución, el soluto, el solvente. Una breve referencia a dos tipos de soluciones. En particular un concepto que es el de miscibilidad, ahí que está íntimamente relacionado a soluciones y en particular a soluciones de líquidos en líquidos. A los líquidos se lo considera como fluidos, entonces cuando un soluto es líquido y un solvente es líquido, se habla de miscibilidad. Miscibilidad, la posibilidad de que un líquido se presente como soluto en un solvente líquido y se forme una solución líquida. En particular, en este caso, el soluto es líquido. Bien. Y otro punto importante, donde acá tenemos presente la presión, digamos, porque analizamos gases, en particular un tipo de disolución, que es donde el soluto es un gas que se disuelve en un líquido. ¿Por qué la importancia o la referencia a este tipo de disoluciones? Porque siempre es un ejemplo recurrente el de la posibilidad de que el oxígeno se disuelva en el agua líquida, que es lo que le necesitan los peces para vivir. Entonces, el señor Henry desarrolló una ley que nos permite para ese tipo de disoluciones hacer un análisis que nos permita relacionar tanto la cantidad de gas disuelto en un determinado volumen de un líquido con su presión parcial, que es la ley de Henry, que nos permite relacionar la solubilidad de ese gas a través de una constante, porque hay una relación directamente proporcional, con la presión parcial de ese gas. ¿Y por qué es importante esta ecuación? Que ustedes tenganla en cuenta, porque hay algunos problemas, siempre hay en el parcial algún problemita, o inclusive en el seminario, donde, recuerden, la solubilidad es directamente proporcional a una constante y a la presión parcial, porque, y particularmente con el oxígeno disuelto en el agua, que ya ustedes ya lo analizaron de por qué se disuelve el oxígeno en el agua, yo me acuerdo que lo escuché, o sea que ya lo saben a eso, de por qué el oxígeno está disuelto en el agua, y que yo les había comentado que la temperatura influye mucho en lo que es la solubilidad de un soluto en un solvente, y en particular del oxígeno en el agua. Pequeños aumentos de la temperatura producen variaciones importantes en la solubilidad del oxígeno en el agua, a través de esta relación.
Y al disminuir la presión parcial del gas y la solubilidad del gas, del oxígeno, en este caso que estamos dando el ejemplo, lechos industriales en los lechos de los ríos, cuando las fábricas eliminan sus desechos generalmente a altas temperaturas y se mezclan, van al cauce, contaminan el cauce de un río, y eso aumenta la temperatura del río y disminuye la solubilidad del oxígeno y por lo tanto inmediatamente se produce la muerte cuando aparecen esos cardúmenes sobre la superficie, esa cantidad de peces flotando y que se mueren, generalmente es porque sucede eso. Porque bruscamente sufren una disminución en la presión parcial y la solubilidad del oxígeno, afectado por la temperatura, y se produce su muerte. Esas dos referencias... Sí, perdón, sí te escucho. ¿Puede repetir la ley de Henry? O sea, la C, la K y la P, ¿qué significan? Claro, la C es la solubilidad del gas. La solubilidad del gas en ese líquido. La K es una constante de Henry que va a ser para cada solvente y para cada soluto, tiene un valor, eso está tabulado. Y la P es la presión del gas en ese líquido. Eso ustedes lo van a tener como datos. Muchas gracias. Lo van a tener bien especificado en los problemas como datos. Después ustedes ya van a ver, ahora vamos a ver el tema de lo que son lo que es la solubilidad, el soluto, el solvente, y ya van a poder entender un poquito más esta formulita. No quiero explayarme mucho más sobre todo lo que es la solubilidad y la cantidad del gas, porque no vimos todavía, no hicimos referencias a eso. Pero ustedes sí, presiones parciales saben. ¿De acuerdo? Pero eso es lo que significa cada uno de esos términos en la variable en esa ecuación. ¿Está bien? Genial, gracias. Bien. Bueno, ahora llegamos a este punto interesante de análisis de las soluciones. Vamos a refrescar un poquito. Vamos a refrescar un poquito algunos conceptos de lo que es una solución, como para introducirnos en los próximos temas. Bien, hablamos entonces de una solución. En particular voy a hacer referencia en este caso a una solución líquida, y si hablamos de una solución líquida, de una solución acuosa, de cuando un solvente es agua. Relacionado con ese tipo de soluciones que tienen dos componentes, soluto y solvente. Un soluto sólido, iónico, y un solvente que es el agua. Cuando se mezclan, cuando sumamos el soluto al solvente, ¿qué se va a producir? La solución o disolución, que es lo que intentamos formar. Esa disolución o solución, tanto como el soluto como el solvente, podemos comenzar a hacer un primer análisis en términos de masa o volumen. Podemos hablar de una masa del soluto, ¿recuerdan? Una cantidad de sólido iónico que pesamos, una masa en gramos, de una cantidad de solvente, en el cual van a ser mezclados esos gramos de soluto, esa cantidad de solvente en gramos o mililitros o centímetros cúbicos. Y una vez que se forme la solución, una vez que el proceso de disolución se ha dado y quedó conformada la solución, la dispersión, la mezcla, vamos a hablar de la solución, en este caso, de la solución en términos de masa y de volumen. Vamos a hablar de gramos de la solución y de mililitros o centímetros cúbicos o litros de la solución. Ustedes ya me escucharon hablar de gramos de soluto, gramos y mililitros de solvente, los mezclamos.
hacemos la solución y esa solución le podemos asignar una masa y un volumen. Bien. Dicho esto, vamos a la primera definición importante de una relacionado a la solución, que se trata de un término llamado densidad. Densidad de la solución. Esta variable, Profe, ¿qué implica? ¿Sí? Perdón, Luciano. le está hablando le está hablando una compañera, pero se le escucha bajito y no la escuchó. ¿Y qué decía? ¿Escuchaste vos? No, Yo no sé que escuché habló nada. nomás. Yo también, sé que habló, le dijo profe y hasta ahí me quedé. Ah, perdón. Si puede repetir la pregunta. Bien, tal vez tenga alguna dificultad con su audio. Si ella escribe algo en el chat, después me avisan, por favor. Profe, Está deshabilitado el chat. Ah, bien. profe, Entonces, ahora le transmito la pregunta porque justo me escribió la compañera. Quería saber la definición de una solución acuosa. una solución acuosa es una solución en estado de agregación líquido y en el cual el líquido es el agua. ¿Está bien? Es una solución líquida. Y acuosa porque el solvente es el agua y en este caso en particular yo les había dicho que el soluto iba a ser un sólido iónico. ¿Quedó más o menos claro? Sí, dijo que sí. Bien, bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de la densidad de la solución. ¿Cómo definimos a la densidad de una solución? A la relación entre la masa de la solución y el volumen de la solución. Esta definición ustedes la tienen que tener bien entendida. Y la tienen que tener bien resaltada y escrita y a mano cuando van a resolver los problemas. Entonces, ¿cómo definimos densidad de una solución? Como la relación entre la masa y el volumen de la misma. Simplemente eso. Ustedes van a ver que en los problemas siempre esta variable va a estar involucrada. Y siempre ustedes tienen que saber, no pueden equivocarse acá. No pueden decir que una densidad sea la masa del soluto. No. Error. La densidad siempre es la masa de la solución dividido el volumen de la solución. Y siempre es un dato que ustedes van a tener cuando vayan a resolver los problemas. Bien. Ya aclarado la definición, que es esa, y únicamente esa que está escrita ahí, no hay otra posibilidad, vamos a seguir. Bien. Ahora ya vamos a definir otra variable, otro parámetro central en lo que es el análisis de las soluciones en general y en particular de las soluciones de las cuales yo les estoy hablando, que son las soluciones líquidas en las cuales el soluto es un sólido iónico. Vamos a hablar de las concentraciones. De las concentraciones de las soluciones. Hablamos de las densidades de las soluciones, fuimos clarito en la definición. Ahora vamos a hablar de las concentraciones de las soluciones, que son varias. Y antes, previo a ir a ver la definición de las diferentes concentraciones, vamos a ver qué es una concentración. Una concentración tiene una definición también muy específica. Nos permite tener una relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución o de solvente. Es una proporción, indica cantidad de soluto respecto a cantidad de disolución o de disolvente. Eso como definición general. Ahora vamos a ver las diferentes concentraciones, donde vamos a ver reflejada esa definición. Esa definición que nos dice cantidad de soluto
respecto a cantidad de disolución o de disolvente, ahora le vamos a poner nombre y apellido. Vamos a decir, por ejemplo, vamos a definir como primer concentración por ciento peso en peso o por ciento masa en masa. Yo lo puse con esa terminología, pero la definición es la misma. ¿Cuál es el concepto como concentración, como proporción de soluto y de solución o solvente para por ciento peso en pesos? Es masa en gramos de soluto dividido masa en gramos de solución por 100. Esa es la definición. Todas estas definiciones, antes de empezar a trabajar con el seminario número 5 de soluciones, las tienen que tener a mano y entendidas. Léanlas, entiéndanlas, escríbanlas y ténganlas a mano para resolver el problema. Primer definición de concentración, entonces, por ciento peso en peso. Masa en gramos de soluto dividida masa en gramos de solución por 100. Segunda unidad de concentración de una solución, por ciento peso en volumen. Masa en gramos de soluto dividido el volumen en mililitros de la solución por 100. Muy bien. Vamos al concepto de otra unidad de concentración, claramente definida, molaridad, o M mayúscula, como habitualmente se expresa. ¿Qué es la molaridad? La cantidad siempre es una proporción entre cantidad de soluto y cantidad de disolución o de disolvente. En este caso particular, la cantidad de soluto, fíjense ustedes que no está en gramos, sino que ya está en moles de soluto. ¿Qué es la molaridad? Moles de soluto dividido el volumen en un litro o en litros de solución. El volumen en un litro de solución. Esa es la definición. Y yo abajo, para ayudarlos y para que ustedes tengan como herramienta de trabajo, les doy cómo calcular el número de moles de soluto. De acuerdo a los datos del problema, generalmente en el problema le va a dar lo que yo ahí coloco arriba. Cuando ustedes ven acá número de moles de soluto, igual masa en gramos de soluto dividido el peso molecular del soluto. De esa manera sencilla yo voy a obtener el número de moles que necesito, el número de moles de soluto que necesito para calcular la molaridad. Recordar siempre, para que no equivocarse, que las unidades del peso molecular o masa molar del soluto, hablamos de masa en gramos de soluto y masa molar o peso molecular del soluto, las unidades de la masa molar del soluto son gramos por mol, o sea que son los gramos que hay en un mol de ese soluto. Si yo estoy hablando que el soluto, dije que íbamos a hablar en general o en particular en este caso, de un soluto iónico, ejemplo clásico, el cloruro de sodio. Entonces, un mol de cloruro de sodio tiene una masa, no me acuerdo exactamente, pero 58,5 gramos de cloruro de sodio. Ese es el peso molecular. El peso molecular son 58,5 gramos de cloruro de sodio por cada mol de cloruro de sodio. Ustedes pueden utilizarla para hacer la regla de 3 simple. Un mol de moléculas de cloruro de sodio se corresponden con 58,5 gramos de cloruro de sodio, o usan el método del factor, como algunos compañeros de ustedes cuando estuvimos resolviendo los problemas, o en mi grupo lo utilizaban, el método de factor adimensional, poniendo uno en el numerador y otro en el denominador, para poder operar y hacer los cálculos para obtener el número de moles, y poder encontrar la molaridad de la solución. Bien, sigamos un poquito más, así vamos avanzando. Definimos normalidad. Este concepto en particular, como concentración de normalidad, después lo vamos a profundizar no se preocupen si no lo entienden, porque sé que es difícil de entenderlo, lo que es normalidad. Pero después, cuando resolvamos los problemas, lo vamos a profundizar. Como definición de normalidad tenemos que
cantidad de soluto es el número de equivalentes de soluto, en este caso, lo mismo que la molaridad, por el volumen en litros de la solución. Repito, normalidad, número de equivalentes de soluto relacionado, dividido el volumen en litros de la solución. Ahí yo a la derecha les pongo, les explicito de qué manera pueden calcular el número de equivalentes. El número de equivalentes, si el número de moles calculamos con el peso molecular o masa molar, el número de equivalentes lo vamos a calcular con el peso equivalente. Y el peso equivalente, que es algo que siempre les cuesta a ustedes, el peso equivalente va a depender de cada soluto. Va a depender si el soluto es una sal, si el soluto es un ácido, si el soluto es una base, pero como definición general de peso equivalente, el peso equivalente es el peso molecular dividido N, el peso molecular del soluto dividido N. ¿Y N qué es? Que yo lo puse acá abajo. N es el número, ese N con el supraíndice S es el número de hidrógenos, si se trata de un ácido, el número de oxidilos, si se trata de una base, o el número de cargas, si se trata de una sal. Entonces, una vez que sepan la fórmula química del soluto, van a poder hacer el peso equivalente con los datos de los pesos atómicos de la tabla periódica, haciendo el peso molecular dividido N. El N ya lo definí. Pero lo que ustedes tienen que tener en claro es que un peso equivalente, una vez que ustedes lo calculan, son los gramos de ese soluto por equivalente de ese soluto. Voy a dar un ejemplo para que ustedes ya vayan, utilizo la palabra apropiándose, vayan conociendo lo que es un peso equivalente. Ácido sulfúrico, peso molecular 98 gramos por mol. Bien, ¿qué peso equivalente tendrá el ácido sulfúrico? Si vamos a la definición, es el peso molecular dividido N. El ácido sulfúrico, H2SO4, tiene 2 hidrógenos. Entonces va a ser, el peso equivalente va a ser 98 dividido 2, o sea, 49. ¿Cuál va a ser su peso equivalente entonces? Va a ser 49 gramos por cada un equivalente. En otros términos, dicho en otras palabras, pero es lo mismo. Un equivalente de ácido sulfúrico es igual a 49 gramos de ácido sulfúrico. Y de esa manera, ustedes van a poder calcular, de acuerdo a los datos del problema, los números de equivalente, lo van a poder introducir en la definición y calcular la normalidad de la solución. Bien, rápidamente vamos al concepto de molaridad. Molaridad en particular utiliza la misma cantidad del soluto que la molaridad, pero la proporción es diferente. La relación ya no es más con la disolución, sino es con el disolvente. Entonces vamos a pasar en clarito un poquito la definición de molaridad. La molaridad queda en términos del soluto como moles. Número de moles del soluto dividido, en este caso, 1 kilogramo de solvente o disolvente. Gran diferencia con molaridad. Molaridad era el número de moles de soluto respecto dividido el volumen en litros de la disolución. Acá el concepto es totalmente diferente. La definición de esta unidad de concentración, molaridad, M minúscula, es número de moles de soluto dividido o por kilogramo de disolvente. Bien, presentes en la solución. Rápidamente, fracción molar. Fracción molar tiene una definición, que es esta, que yo les presento acá. Siempre, siempre es el número de moles. Yo puse de soluto, pero si una fracción con 2 componentes, vamos a tener 2 fracciones molares.
una de soluto y una de solvente. En este caso, para la fracción molar del soluto, que es la definición que yo pongo acá, es el número de moles del soluto dividido el número de moles totales. ¿Cuántos componentes tenemos? 2. O sea, vamos a tener moles de soluto y moles de solvente. El número de moles totales es la suma del número de moles del soluto y el número de moles del disolvente. Entonces, fracción molar es una relación de moles para cada uno de los componentes, sea soluto o solvente, respecto dividido el número de moles totales, que es la suma del número de moles del soluto y del disolvente. Para estas soluciones con las cuales yo arranqué hablando, ¿recuerdan cuando hablé de soluto, solvente, dos componentes, formación de la solución, que tiene dos componentes, esa solución tiene dos componentes, se mezclan, y fíjense cómo vamos anexando, interrelacionando, utilizando estos conceptos, por supuesto, para llegar a estas definiciones, que son las de concentración, en particular de la fracción molar, que usa los moles. La fracción molar usa los moles del soluto y del solvente. Bien. Acá rápidamente les voy a presentar, no vamos a profundizar, pero les voy a presentar algunas otras unidades de concentración que se suelen utilizar. Otras unidades de concentración utilizadas. Por ejemplo, la primera, gramos de soluto por litro de solución. Es otra definición. En este caso decimos gramos de soluto por litro de solución. No tiene un nombre específico, pero se suele utilizar. Estos sí tienen un nombre particular: partes por millón, ppm, parte por billón, ppb, y parte por trillón, ppt. Y a partir de su designación como ppm, se define ppm como microgramos de soluto por mililitro de solución. Parte por billón, nanogramos de soluto por mililitro de solución. Y parte por trillón, picogramos de soluto por mililitro de solución. Bien, después ustedes van a tener la posibilidad de ver el PDF así que van a poder ver y analizar y por supuesto, como todas las otras concentraciones y las definiciones que vinimos desarrollando, bien entendidas y a mano para resolver los problemas. A mano la definición para ir resolviendo los problemas. Bien. Yo utilizo la palabra rápidamente, pero no. En este caso vamos a desarrollar un pequeño problema que nos va a servir como puntapié inicial, como un primer acercamiento a lo que es la resolución de un problema de soluciones, donde toda esta terminología, estas definiciones, estos conceptos que estuvimos viendo y desarrollando se van a ver reflejados. Primero, la situación problemática. Vamos a leerlo. Se prepara una solución disolviendo 2 gramos de cloruro de sodio, un soluto sólido iónico, en 88 gramos de agua, que es un solvente líquido que nos da la masa, en este caso, nos da la masa, un solvente líquido con esa cantidad, con esa masa. Entonces, una vez que se ha formado la solución, nos dice que la densidad resultante, nos da como dato, es 1,10 gramos de solución por cada mililitro de solución. Eso está implícito en la definición que ya habíamos dicho de densidad. Y nos pregunta lo siguiente. Nos pide que calculemos el volumen de la solución y 2 concentraciones. Por ciento peso en peso y por ciento peso en volumen para esa solución. Bien. ¿De qué manera vamos a encarar la resolución? Yo introduje todo lo que es el tema de definición de densidad y de concentraciones, diciendo
que estas soluciones acuosas, disoluciones líquidas acuosas, con dos componentes denominados soluto y solvente. Y dije que el soluto se mezcla, se dispersa, se suma al solvente para formar la solución. Entonces, si le agregamos cantidades a ese soluto, a ese solvente y a esa solución formada, y esa cantidad está dada en masa, ya podemos decir que la masa del soluto más la masa del solvente nos va a dar como resultado o resultante a la masa de la solución. Fíjense qué importante esto. Si sumamos las masas de soluto y solvente, tenemos la masa de la solución. Entonces podemos utilizar los datos que nos da el problema. Nos dice que tenemos 2 gramos de soluto, cloruro de sodio, 88 gramos de solvente agua. Sumamos y ya tenemos la masa de la solución. Fíjense qué importante. Ya sabemos que la solución tiene una masa de 90 gramos. Bien. Y eso analizando todo esto que es muy importante para la resolución del problema, lo hicimos analizando los componentes de la solución. Los dos componentes que me van a formar la solución, el soluto y el solvente. A posteriori repaso la densidad de la solución, su definición. Repito nuevamente que la densidad de la solución es la masa de la solución dividido el volumen de la solución. Utilizo el dato, lo escribo nuevamente y digo que la densidad de esta solución, ya como dato del problema, es 1,10 gramos de solución por cada mililitro de solución, o dividido mililitro de solución. Eso como dato del problema. Y si ustedes interaccionan la densidad, dato del problema, con la definición de densidad, pueden despejar el volumen de la solución y tener el resultado de nuestra primera incógnita. ¿Qué es lo que queríamos saber primero? El volumen de la solución. Ya teníamos la masa, habíamos dicho que era 90 gramos. Teníamos la densidad, 1,10 gramos por cada mililitro de solución. Con la definición de densidad, despejamos el volumen y utilizamos el dato de la masa, que eran 90 gramos, lo dividimos, la densidad, 1,10 gramos de solución por cada mililitro de solución, y nos da el volumen de la solución como resultado. 99 mililitros de solución. Ustedes fíjense que una solución que tenía una masa de 90 gramos, una solución de cloruro de sodio, al mezclarse 2 gramos de cloruro de sodio como soluto con 88 gramos de cloruro de sodio como solvente, nos da un volumen de la solución de 99 mililitros. Seguimos agregando información sobre nuestra solución. Profe, De los datos entonces, originales. perdón, Sí. el volumen es de la masa de la solución sobre la densidad de la solución. Sí, del concepto de despejar volumen de la solución de densidad. Bien, Yo gracias. despejé. También se puede hacer como una regla de 3 simple. O sea, ustedes traten de analizarlo después. Yo despejé de la fórmula. Después ustedes analícenlo. De esta manera se puede obtener el volumen de la solución. Pero yo lo que quiero es que ustedes entiendan de qué manera utilizar la información que me da el problema. Los datos que me da el problema. ¿El resultado está bien? Lo hice a las apuradas. En una de esas está mal. Dividan 90 dividido Están diciendo 1,10. que es 81,81. Da 81,81. 81. Ah, bueno, me equivoqué. Perfecto. Está bien, profe.
Ah, perdón. Hice macana. Me salí después lo corregimos. Lo que pasa es que lo hice. A ver. ¿Cómo puedo volver? Hice acá. ¿Cómo puedo volver? Me pasé de diapositiva. Sí, ahí vuelvo. Me fui de anterior. Ahí está. Bueno, perfecto. Da 81 mililitros entonces. Perfecto. Era para que ustedes estén atentos. Bien. Claro, porque Entonces, ahí, por ejemplo, si ellos ven, si la densidad les tiene que dar 1.1, se supone que tienen que dividir por un volumen menor al que le dé 1. Entonces, por eso le da 81,81 pusieron en el chat. ¿Es eso lo que le dio a todos? ¿81,81? Sí. Sí, profe. Bueno, está bien, entonces es lógico, sí, no hay problema. Te digo lo del chat porque no lo estás viendo, Nes, por eso digo, ahí habían puesto 81,81 y bueno, los chicos lo corrigieron igual. No, está perfecto. Fue un error al yo hacer los cálculos, porque fui Pero está pasando bien que rápido. ellos se den cuenta, porque es lógico, o sea, al verlo tienen que darse cuenta de que hay un error, porque les tiene que sonar raro. Entonces está bueno como práctica también para ellos mismos, digo, aprendizaje en base al error, está buenísimo. Perfecto. Bien. Estaríamos bien, profe. Bien, volumen de la solución ya lo calculamos entonces. Eran 81, y algo mililitros. Se corresponden con 90 gramos de la masa de la solución. ¿De acuerdo? Se relacionan a través de la densidad. Bien, vamos al cálculo de las dos concentraciones. Por ciento peso en peso y por ciento peso en volumen. Ahí, por ciento peso en peso, la definición era... Ustedes tienen que tener siempre a mano las definiciones. Por ciento peso en peso era masa de soluto dividido la masa de la solución por 100. Ahí no me equivoqué, dividí 2 dividido 90 por 100 y me da 2,22% peso en peso. ¿De acuerdo? Acá quiero hacer un alto. Creo que le va a ser de utilidad cuando ustedes resuelvan los problemas este análisis. Siempre que ustedes tengan como dato por ciento peso en peso, por ejemplo, en este caso, 2,22% peso en peso, ¿de qué manera ustedes lo pueden poner a esta concentración, por ciento peso en peso, por ciento peso en peso, en términos de cantidad de soluto y cantidad de solución? ¿A qué es lo que me refiero? ¿Qué es lo mismo decir 2,22% peso en peso? Es lo mismo decir que tengo 2 gramos de soluto, 2 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de solución. En 100 gramos de solución. Esa puede ser una herramienta válida para la resolución de los problemas. Es equivalente es lo mismo decir 2,22% peso en peso a decir que tengo 2 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Entonces, ahí es interesante ese análisis también. Ténganlo en cuenta. Escúchenlo ahora y después cuando se enfrenten a los problemas, ténganlo en cuenta. Y bueno, por último, que acá me equivoqué, y ustedes hagan los cálculos bien, por ciento peso en volumen, masa de soluto dividido el volumen de la solución, que no es 99, sino es que es 81, y algo, me dijeron ustedes, por 100. Entonces, por ciento peso en volumen es masa de solución, dije no, por ciento peso en volumen es masa del soluto, los 2 gramos del soluto, dividido el volumen de la solución, que ahí está equivocado, que es 81,8 mililitros por 100. ¿Eso cuánto les da? ¿Qué por ciento peso en volumen les da? 2,44% peso en volumen. O lo que es lo mismo nuevamente, es equivalente decir 2 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Bien. Después va a quedar, lo voy a corregir y les va a quedar el PDF para que lo lean. Vamos a ir por último, esperen un poquito, ahí está. Por último, una vez analizado
esta situación problemática de soluciones con las definiciones, definiendo a la solución como con un soluto, con un solvente, formación de la solución, densidad de la solución y las diferentes concentraciones, reflejada en un primer abordaje que fue ese problemita. Vamos a ver por último concepto de solución verdadera y solución coloidal. Bien, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es un coloide? Ahí yo puse la definición de un coloide. Por ahí antes de leer la definición, lo que es solución verdadera, lo que comúnmente se conoce como una solución, o las soluciones que estuvimos hablando hasta ahora, son todas soluciones verdaderas. Y lo que es una solución coloidal, ¿a qué temática se relaciona? ¿O a qué aspecto de una solución se relaciona? Al tamaño del soluto. Dije todo eso, esas palabras para llegar a eso. Solución verdadera, solución coloidal, ¿con qué está íntimamente relacionado? Con el tamaño del soluto. Con el tamaño del soluto. Si hablamos de una solución verdadera, hablamos de un soluto, como estuvimos hablando hasta ahora, en términos de iones o de moléculas. El soluto es un ion o una molécula. Y el tamaño siempre, el tamaño de un ion o de una molécula, es menor al orden de los nanómetros. Entonces, ahí vamos a ver un poquito la definición de una solución coloidal, ahí lo que yo puse como coloide. Coloide que también se conoce como suspensión. ¿Qué es un coloide o una suspensión? Las partículas, en este caso, de una sustancia, fase dispersa, se dispersan, se mezclan en otra sustancia, que se llama fase dispersante. Pero acá hay que tener muy en cuenta, y por eso lo dije anteriormente, el tamaño de la partícula, sobre todo, particularmente, el tamaño de la partícula fase dispersa, la sustancia que se está dispersando, que se está mezclando, la que consideramos como soluto en la solución verdadera. Cuando hablamos de partículas de un tamaño mayor al nanómetro, ahí yo puse, hay variabilidad en los tamaños, pero entre un picómetro y un nanómetro, cuando el tamaño es ese del soluto, de la fase dispersa, hablamos, cuando existen esas partículas dispersas en una fase dispersante, hablamos de una solución coloidal. El tamaño de la partícula todavía no puede observarse al microscopio, y menos macroscópicamente, organoléctricamente con la vista. Con la vista no lo podemos ver todavía. Entonces, ahí es lo que yo pongo abajo, el efecto Tyndall. ¿Cómo sabemos si es una solución verdadera o una solución coloidal? Sabemos que la diferencia es en el tamaño de la fase dispersa o soluto. Pero el efecto Tyndall nos da una herramienta como para poder hacerlo empíricamente, o sea, experimentalmente. ¿Qué es el efecto Tyndall? Un haz de luz, que puede ser visible, como ahí están los dos ejemplos, ¿no? Hago atravesar a la izquierda un haz amarillo en una solución donde el soluto es muy pequeñito, son iones o átomos, y no dispersa la luz. Ahora, cuando el tamaño de la partícula son del orden del nanómetro, mucho más grandes, en este caso el haz de luz choca contra esas partículas y dispersa la luz y se puede ver el haz de luz incidente dentro de la solución coloidal o suspensión. Ahí yo puse un ejemplo a la izquierda y acá a la derecha otro. En este caso lo hacen con un haz de luz rojo, atraviesan agua pura y una solución. Fíjense
la solución coloidal en este caso, ¿no? Fíjense en el tamaño de las partículas mucho más grande que permiten dispersar la luz y se ve esa radiación a lo largo, en el seno de la solución coloidal. Eso les digo que se utiliza mucho y nosotros cuando trabajábamos en el laboratorio y preparábamos soluciones para hacer investigación, utilizábamos permanentemente un puntero láser, porque continuamente hay que preparar soluciones para hacer las reacciones experimentales, ¿no? que están propuestas. Y necesitábamos que sean soluciones verdaderas, que ese soluto esté disuelto y forme una solución, una solución. Y entonces controlamos permanentemente, sobre todo cuando tenemos solutos que no son tan solubles. Cuando no son tan solubles, se utiliza esta herramienta. Entonces uno controla permanentemente la solución que está preparando, pesa un soluto, le agrega agua, son soluciones acuosas. Le agrega agua, forma la solución y permanentemente con el puntero láser está controlando si verdaderamente se ha formado una solución o le ha quedado una suspensión, una solución coloidal. No se ha terminado de disolver ese soluto en el solvente. Eso a modo de ejemplo nomás. Bien. Y los dos últimos conceptos relacionados ya a soluciones coloidales, ¿no? Ya a soluciones donde la fase dispersa, o solutos de mayor tamaño. Tenemos los conceptos de emulsiones, soles y geles. En este caso son específicas las definiciones. Una emulsión son gotas de líquido dispersas en un líquido. Después ustedes, si quieren, vean los ejemplos. No los puse yo los ejemplos acá. Yo puse las definiciones nomás. Los soles son partículas sólidas dispersas en un líquido y los geles son coloides hidrofílicos. Este término, coloides hidrofílicos, ¿a qué hace referencia? A que son la fase dispersante, lo que sería el solvente es el agua, y los solutos son... tiene las características de ser dipolos o iones. Pueden ser solutos sólidos o solutos líquidos, pero tienen que tener características similares al agua, desde el punto de vista de las interacciones intermoleculares, o sea, deben ser semejantes. Ese es el caso particular de definición de geles, que generalmente los geles son macromoléculas cargadas, grandes moléculas que están cargadas y dispersas en el agua. Bien. Vamos a... Eso fue todo lo que es la presentación de soluciones. Les queda planteada la teoría, les queda también planteada una situación problemática. Espero haber sido lo suficientemente específico como para que tengan una primera mirada. Claro está, este tema yo lo sé porque año tras año sucede, necesita que ustedes lo lean, lo repasen. Néstor, Léanlo. ahí